Podemos abrir la Biblia, hay un versículo en el libro de los Hechos que nos gustaría leerlo. Hechos capítulo 10, vamos a ir a Hechos capítulo 10. Quizá hablando de esta serie, ¿verdad? Ha de haber pensado usted, pues nos vamos a ir directamente a los evangelios. Pero hay un versículo muy lindo en Hechos capítulo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios en su nombre, en el nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Dice Hechos 10, 38. ¿Lo tenemos? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo ¿qué dice ahí? Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabe por qué me atrae mucho este versículo? Porque es un versículo que resume la vida de Jesús. De una manera simple, corta, concisa, hermano, este versículo resume lo que vino a hacer Jesús. Él vino ¿a qué? A hacer bienes. A hacer bienes, eso es lo que vino a hacer. Desde un bien físico, como lo fue la sanidad física, la sanidad de los cuerpos, hasta la salvación de nuestra alma, que es el preciado bien espiritual de toda la humanidad. Entonces, desde lo más sencillo, Jesucristo vino a hacer bienes. Vino a hacer bienes. Nadie puede decir que Jesucristo hizo algo que estuvo incorrecto. Incluso las personas que no lo tienen a Él como Salvador y lo consideran un simple maestro, dicen, fue un buen maestro. Aquellos que no lo consideran como Salvador, pero dicen, fue un profeta, sí, fue un buen profeta, porque realmente Cristo vino a hacer bienes. Dice que vino a hacer bienes, y por eso Cristo murió por todos nosotros. Pero si alguien viene y le hace un bien a usted, si alguien viene y le concede a usted el alivio de sus padecimientos, si alguien viene y le resuelve sus problemas, si alguien viene y en ese dolor emocional en el cual está, lo levanta, hermano, ¿qué cree que merecería esa persona? ¿Ah? Ser bien recibida, por supuesto. Y Jesucristo vino a hacer bienes. ¿Quién no recibiría de manera digna a alguien como el Señor Jesucristo? Y ya no digamos a Él mismo. Sin embargo, ante la bondad de Cristo, se encontró, hermanos, con una maquinación infame. Nada más ni nada menos que de aquellos que tendrían que haber sido el ejemplo de santidad y de benignidad como lo fueron los líderes religiosos. Por eso esa maquinación, esa confabulación dio lugar a que un inocente fuera culpable. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Pero hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús. ¿Qué podemos decir de Jesús? De su bondad, hermano. No ha habido otra persona más bondadosa que el Señor Jesucristo. Él se compadecía de los enfermos y se compadece aún del sufrimiento. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente, porque ya estaban teniendo consejo para matarle. Y dice que conociendo eso, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente. ¿Y qué andaba haciendo? Sanaba a todos
No quedaba nadie que no fuera sanado cuando estaba en contacto con el Señor Jesucristo. Mateo 14, dice el versículo 14 también de ese capítulo. Y saliendo Jesús, ¿qué dice ahí? Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo se compadecía de los enfermos. Hermano, hay cuadros tan lindos acerca de la compasión del Señor Jesucristo con los enfermos. Él no podía saber, conocer que alguien estaba enfermo sin intervenir en esa vida, en ese cuerpo, porque Él sufría también cuando veía el dolor de los demás. Y si usted recordará ese cuadro, hermano, que se encuentra en Lucas 8, la mujer con el flujo de sangre. Solo las mujeres podríamos imaginarnos ese sufrimiento, ese debilitamiento que pudo haber tenido esta pobre mujer con 12 años. 12 años padeciendo esa enfermedad. Era algo que la desgastaba, era algo que la debilitaba, era algo que la avergonzaba también. Porque en eso ella se encontraba inmunda durante esos 12 años que estaba padeciendo. Y sin embargo esta mujer, hermano, después de haber gastado todo lo que tenía en médico, ya no le quedaba recurso. Y es que, hermano, cuando ya no quedan recursos, solo hay un recurso al cual acudir, y ese es Jesucristo de Nazaret, el que sana a los enfermos. La gente apretaba al Señor Jesucristo. Las multitudes se agolpaban a Él porque sabían, reconocían que Él tenía algo diferente. Y Él tenía compasión, verdadera compasión con los enfermos. Y dice que esta mujer pensó, ni siquiera pensó en llegarlos a tocar a Él. Dijo, siquiera pudiera yo tocar el borde de su manto, entonces sí, yo lo lograría. Aquella mujer en medio de aquella multitud, hermano, quizás arrastrándose, logró llegar hasta el borde del manto del Señor Jesucristo. Y sabe que nosotros no solo tenemos el borde del manto, sino que somos cubiertos por el manto del Señor Jesucristo, bajo la sala del Todopoderoso. Solo lo tocó y la enfermedad se dio. Inmediatamente Jesucristo dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos y Pedro primero, Señor, ¿y cómo se te ocurre hacer esa pregunta? Si aquí está una multitud y todos te están oprimiendo. Y dijeron los discípulos, sí, Señor, ¿cómo todos te estamos tocando? Todos estamos cerca de ti. No, dijo él, este ha sido un toque diferente. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él sabe cuando alguien se le acerca con necesidad y con sinceridad. Y el Señor no desecha a nadie. No, dijo, es alguien más, es alguien más. Hermano, yo me imagino que aquella mujer temblorosa, llorosa, le dijo, fui yo quien te tocó. Fui yo la que tocó el manto porque necesitaba tu favor, Señor. Tu fe, le dijo, te ha salvado, mujer. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Hermano, qué lindo la compasión de Jesucristo. Él sanaba paralíticos y no importaba que fuera día de reposo. Él tocaba a los leprosos y los sanaba. ¿Quién no hubiera querido estar cerca de Él en ese entonces?
Es triste, ¿verdad? Que a una persona como Jesús haya sido el objeto de esa infamia de parte de los líderes religiosos. Pero ¿sabe qué también? Saciaba la necesidad. Vaya conmigo a Mateo 15. Ahí estamos, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Saciaba la necesidad del pueblo. No, dijo, ya ratos andan detrás de nosotros. Entonces, tienen hambre y no quiero que vayan así. ¿Usted cree que cuando usted se queda sin trabajo, el Señor no tiene cuidado de eso? ¿Ah? ¿Cree usted que Jesucristo, siendo como Él es, lo va a dejar que pase sin trabajo más allá de lo que no se pueda soportar? De ninguna manera, porque Él ha prometido, hermanos, que nada faltará a los que le temen, porque Jesucristo tiene compasión de nosotros. Si hay alguien aquí que está sin trabajo y tiene mucho rato ya de estar sin trabajo, dígale al Señor en esta mañana: yo sé que tú te compadeces de mí y tú puedes hacerlo justamente en esta mañana. Porque Cristo tiene compasión de la necesidad. Hermano, fíjese que cuando sus discípulos andaban con hambre, Jesucristo les permitió cortar espigas de trigo en el día de reposo. Y vinieron los sacerdotes y le dijeron: ¿cómo crees que pueden hacer esto tus discípulos, rompiendo la ley? Ah, les dijo: ¿y ustedes no han oído cómo David entró y comió los panes de la proposición con aquellos hombres porque tenían necesidad y fueron sin culpa? Y ustedes mismos, sacerdotes, entran al templo en día de reposo y son sin culpa. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él tiene compasión también del hambriento, del necesitado. Dios tiene compasión, hermano, y el Señor a nosotros nos da más de nuestras necesidades. Más nos da. ¿Cuántos platos de comida necesitamos al día? ¿Cuántos? No me digas que, hermano, que Dios nos deja sin la comida diaria. A nadie le va a faltar el pan diario. A nadie que sea su hijo. A nadie le va a faltar, porque Él lo ha prometido y Él lo hará. Hermano, hasta tenemos 3, 4 platos al día y guardamos en el refrigerador. ¿Verdad que Dios sacia? Jesucristo sacia la necesidad. Bendito sea su nombre. Sus enseñanzas, hermano, dirigían al descarriado. Ay, qué lindo. Marcos 6:34. Qué lindo, hermano. Si solo hablar de lo que Él hacía, faltaría, como dijo Juan, libros y libros. Marcos 6:34. ¿Cree que estamos viendo una imagen de Jesús? Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y como Él observó esas cosas, como Él vio que el pueblo, a pesar de tener tantos líderes religiosos, eran como ovejas sin pastor, ¿qué hizo? Comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Se da cuenta
que tiene compasión hasta del ignorante. ¿Ah? Y si usted en algún momento cree que es ignorante y se menosprecia a usted, Dios tiene compasión de usted y le da sabiduría también. La palabra del Señor dice: el que esté falto de sabiduría, demándesela a Jehová, el cual dará ampliamente y sin reproche alguno. Alabado sea su nombre para siempre. Compasión por aquel pueblo que parecía como oveja que no tenía pastor. Mire qué linda la enseñanza que Él le deja, no solo a esa mujer, sino también a todos los que fueron testigos de ese hecho. ¿Se recuerda de aquella mujer encontrada en el mismo acto del adulterio? La encontraron cometiendo el acto de adulterio. No era que les habían llegado a contar, la encontraron haciéndolo. ¿Estamos? Y de arrastradas, porque no tenían misericordia, quizás hasta del pelo. La mujer quizás hasta queriendo cubrirse su vergüenza, pero ellos la llevaban y la pusieron enfrente de Jesús. Mírale, Dios, a esta mujer le hemos encontrado adulterando en el acto mismo, como quien dice, no había duda de ello. Y yo siempre me cuestiono, ¿por qué no llevaron al varón? Siempre me cuestiono, ¿por qué no lo llevaron? Porque si ella estaba adulterando, no estaba sola. ¿Verdad? Ahí en el cielo tal vez sabremos la respuesta. ¿Por qué no lo llevaron? Y la ley dice que a este tipo de mujeres hay que apedrearlas. Y no va a creer que andaban buscando piedras aunque sean lisas. La que caía agarraban y le tiraban. No andaban bromeando. La ley decía que había que apedrearla y había que apedrearla hasta la muerte. Así es que esa mujer no estaba ahí en una buena... Esa mujer ha de haber estado temblando, llorando, pidiendo en la mente que alguien tuviera misericordia de ella y la dejara libre. ¿No crees que no? Si cualquiera tiembla a la muerte, cualquiera tiembla hasta la muerte. Cualquiera lo hace, con que tiembla con una gripe, un flu. Ay, me siento que me estoy muriendo, dice. ¿O no? Pero mire, hermano, es que Jesucristo, qué enseñanza, Max. Le dije, ¿verdad? Que sus enseñanzas dirigían al descarriado. Esta mujer se había descarriado, es cierto. Pero Jesucristo no la condenó. Jesucristo no nos condena. Jesucristo nos perdona. Jesucristo nos limpia. Jesucristo nos enseña. Jesucristo, hermano, está con nosotros siempre. Aunque seamos imperfectos, el Señor es fiel para con nosotros. Vamos a Juan 8, 7 al 11 para que veamos esa parte, hermano. Qué lindo. Y como insistieran en preguntarle, porque él, hermano, ante la insistencia de ellos, se agachó y comenzó a escribir en tierra. Hay algunos teólogos que están preguntándose qué fue lo que escribió en la tierra. Pero lo más importante, ¿sabes qué? No fue lo que estaba escribiendo en la tierra, sino lo que escribió en los corazones de aquellos que estaban presentes y principalmente en el corazón de esa mujer. Y dice, mire, mas esto, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo:
el que de vosotros esté sin pecado, seas el primero en arrojar las piedras contra ella. Y le aseguro que lo dijo con una manera tan dulce, tan amable, pero tan enérgica. Tírenlo. Vamos, ahí está. Él estaba cerca de ella. Él sabía que las piedras también lo podían alcanzar a él, pero no le importaba, porque él para eso vino, para tomar el lugar del pecador. Alabado sea su nombre para siempre. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, no peques más. Al descarriado, ¿se da cuenta? Al descarriado, lo mismo que el Señor le dijo a usted y me dijo a mí: no te condeno, vete y no peques más. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, dando enseñanza a los descarriados. Hermano, pero su autoridad se sentía. Mire lo que dice Marcos capítulo 1, 22. Es que el Señor es bueno. Es bueno, magnífico en santidad, terrible en loores. Él es hacedor de maravillas. Marcos 1:22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aleluya. Hermanos, sentían que cuando Cristo hablaba, y él no tenía necesidad de ocultarse. Él decía lo que era, porque él es justo, verdadero, no se halló en su boca engaño ni maldad alguna. Y dice que cuando lo oían en la sinagoga, ¿y quién no, verdad? Fíjese que vaya conmigo a Mateo. Mateo, allá atrásito en el capítulo 22, para que vea cómo tenía efecto esa autoridad en las enseñanzas. Mateo 22. Cómo él confrontaba incluso hasta los fariseos. Dice el versículo 41, 22, 41. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Lea conmigo el 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Se da cuenta la autoridad que tenía el Señor Jesucristo en sus enseñanzas? Pero sabe que esa autoridad, Él fue tan benevolente que la delegó. Mateo capítulo 10. Mateo 10. Varios porciones que estamos leyendo o eventos, pasajes, pueden estar en otro evangelio, pero no podemos leer todas las versiones de los evangelios. Vamos a leer Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad
sobre los espíritus inmundos, ¿para qué? Los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda clase de dolencia. Mire, hermano, esa autoridad que tenía para enseñar, esa autoridad que Jesucristo ejercía, la delegó. Y le dijo a los discípulos, vayan y hagan el bien que yo también he hecho. ¿No cree que es admirable? Lo que hizo. Pero ¿sabe qué? También esa autoridad puso en evidencia la justicia de los líderes. Les dijo, ustedes diezman, pero se les olvida cumplir lo más importante de la ley. Es la justicia, es la misericordia y es la fe. Son guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan hasta el camello, hasta con 3, 4 jorobas. Les dijo, les gusta limpiar todo lo de afuera del vaso, les gusta lavarse las manos, sí, todo lo externo limpio, pero dentro están llenos de robo y de inmundicia, llenos de pecado están. Ay, hermano, no habló nadie nunca como él. Son como sepulcros blanqueados. Por fuera están bonitos, el mármol, el granito bien limpio, pero por dentro lleno de muerte y de toda inmundicia. ¿Y qué es lo que hay en un sepulcro? Hediondez, hermano, pudrición, todo eso. Mostráis justos a los hombres, pero están llenos de hipocresía y de iniquidad. Hermano, ¿verdad que no era fácil? Y eso está en Mateo, cuando le da los ayes a los fariseos, a los escribas les dijo, les gusta andar con los mantos, les dijo, ahí que todos los saluden en las calles y todo, sí, les gusta, pero van y abusan hasta de la pobre viuda, le roban hasta la viuda. No, hermano, es que, y le dijo al pueblo, si la justicia de ustedes no es mejor que la de los fariseos, están iguales. ¿Sí? Mire, hermano, Jesús es incomparable. Jesús es incomparable. Jesucristo es, hermano, no hay nadie como Él. Él es el Hijo de Dios. Pero esto generó reacciones. Mateo 21:15. En una sola palabra, miren lo que dicen de los líderes religiosos. Mateo 21:15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Maquinando infamemente contra el Rey de Gloria y el Rey del bien. Se indignaron. Yo no sé si usted ha visto a una persona indignada. Pero una persona indignada no solo es capaz de proferir palabras dañinas, sino de llegar hasta él, hasta el ataque físico y, si es posible, hasta la muerte. Las personas cuando se indignan, se indignaron y cuestionaron su autoridad. Marcos 11. Ya vea por dónde vamos, el rumbo que llevó la bondad de Jesús. Marcos 11, 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres,
pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y comenzaron a sentirse desafiados, hermano. La autoridad de ellos se sintieron desafiados, y era un verdadero desafío que Jesucristo vino a presentarles. O se alineaban o eran eliminados. ¿Estamos? Así es nosotros. O nos alineamos o somos eliminados. ¿Estamos? Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra del Señor. O nos alineamos o nos quedamos. That's it. That's it. Adelantito, el Señor les habla con una parábola. Y les dice, un señor compró una viña, la cercó, la arregló y la dejó al cuidado de sus siervos. Mandó a un primer emisario, a este lo golpearon y lo mandaron, cuando él mandó a pedir rédito de esa viña. Mandó a otro, lo agarraron también igual, mandó a otro. Entonces dijo el dueño de la viña, voy a mandar a mi hijo amado, porque van a respetar a mi hijo, es el dueño de la viña. Y cuando llegó, los malvados dijeron, este es el heredero, démosle. Y lo mataron. Pero ellos sabían de quiénes estaba hablando. Vaya conmigo, Marcos 12, 11 y 12. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Pero no se quedaron tranquilos. Es ahí donde la maquinación y el complot contra Jesús, el que anduvo haciendo bienes, se formó. A 2 días de la Pascua, los sumos sacerdotes estaban conspirando de manera cobarde, de manera vil, para arrestarlo y para matarlo. A 2 días de la Pascua, que la Pascua era una celebración y es para los judíos muy respetada. Les preocupaba la reacción del pueblo y por eso buscaban una forma tan astuta que nadie se diera cuenta que Jesús iba a ser apresado, iba a terminar en la muerte y según ellos, sin culpa. Pero Jesucristo, en Mateo, hace notar que tenía conocimiento ya anticipado de ese complot. A él nada lo agarró por sorpresa y se lo hace saber a sus discípulos. Vaya conmigo a Mateo 26 del 1 al 5. Leemos Mateo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste cuando una persona está haciendo el bien y lo que a cambio recibe es infamia y deseos de destrucción. Y muchas veces así sucede. Alguien está haciendo el bien,
Eso no le agrada a aquellos cuyo corazón no es recto. Y buscan la manera de hostigar y de proponerse destruir. Y esto le pasó al Señor Jesucristo siendo inocente. Y qué triste fue que Judas fue el encargado de traicionar, de vender y de entregar a Jesús, que anduvo haciendo bienes. Y fue por el precio legal de un esclavo. Pero quiero decirle también que todo esto ya estaba dicho en el Antiguo Testamento. Él no lo podía vender por un precio mayor o menor, tuvo que hacerlo por el precio que Dios ya había predeterminado. Y esto lo hizo más infame todavía, porque el esclavo era el que valía menos. El esclavo. Entre una persona pobre y libre y un esclavo, valía menos el esclavo. Es terrible, hermano, lo que se puede hacer cuando el corazón no es recto ante los ojos de Dios. Y lo que hace tan vil este acto es que Mateo destaca siempre en ese capítulo 26, vaya conmigo al 14. Entonces, ¿qué dice ahí? Uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Era uno de los 12. Hermano, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos, no estaban ligados al Señor Jesucristo. No había ahí alguna relación de comunión con ellos. Jesucristo había venido a increparlos, a confrontarlos, pero no se había dado esa relación de comunión. No estaban ligados al Señor Jesucristo. Es como cuando a usted, de parte del mundo, alguien le haga algo. ¿Y qué puede esperar del mundo? Así es que no se sorprenda ni ande llorando cuando alguien que no es cristiano le hace algo. Porque no podemos esperar bienes. Pero cuando se lo hacen acá entre los hermanos, eso es doloroso. ¿Estamos, hermanos? En contraste con los líderes religiosos, Judas, escogido por Jesús. Porque fue escogido. Él fue escogido. Él estuvo entre los 12. Fue llamado entre los 12. ¿O no fue llamado? ¿Para qué? Para que tuviera comunión con Cristo. Dijo que para que estuviesen con Él, el Señor los llamó a ellos. Lo llamó para ser apóstol. Imagínense, ser apóstol del Señor Jesucristo. Escogido para que fuera uno de los fundadores de la iglesia del Cordero de Dios. ¿Se está dando cuenta el privilegio que este hombre tenía? Fue testigo, él andaba con Jesús cuando Jesús mostraba compasión. Él estaba ahí cuando Jesucristo hacía los prodigios, los milagros. Él había andado ahí escuchando las enseñanzas incomparables del Cristo de la gloria. Él estuvo entre los hombres a los cuales Jesucristo los invistió de un poder sobrenatural para hacer el bien a todos los que necesitaban. Lo invistió. Pero ¿sabe cuál fue la explicación? Lucas la da y no la busque, yo se lo leo. Y entró Satanás en Judas. Ahí estuvo. Pero ¿sabes qué? Hermano, Judas despreció un alto privilegio, no solo los que le acabo de mencionar. Judas despreció un privilegio que cualquier ser humano lo hubiera anhelado, lo hubiera deseado, porque eso es más que estar, hermano, anunciado en un teatro su nombre. Eso es más que recibir un Oscar de la academia. Es más que estar en cualquier revista del mundo.
Es más que tener millones de seguidores en el internet. ¿Y sabe de qué privilegio le estoy hablando? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21, para que lo leamos, lo que despreció Judas. 21:14, lea conmigo. ¿Lo tenemos? Hablando de la Nueva Jerusalén. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero de Dios. ¡Aleluya! Hermano, mira el privilegio. Qué terrible, ¿verdad? Y es que cuando la gente se cegó, pierde. Si usted deja a Cristo, usted pierde, hermano. Cristo no pierde nada. Es usted el que pierde, soy yo la que pierdo. Si yo digo no le quiero servir y es que en estas condiciones a mí no me parece servir, pues no le sirva, pero sepa que el daño se lo está haciendo usted. Y fue después de esto que pasado el haber celebrado la Pascua con sus discípulos, Jesucristo se encamina al jardín del Getsemaní. Y estando ya en ese lugar, Él se apartó de 8 de sus discípulos y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que por cierto habían sido los testigos de la transfiguración del Señor Jesucristo. Y los tomó aparte y se apartó todavía más, pero ni los 8 ni los otros 3 pudieron estar junto a Él toda esa noche. Dice que ellos se durmieron. Y no hay que criticar ni vamos a entrar a eso. Jesucristo entendió que tenía que luchar solo. Y es que hay ciertas batallas que usted tiene que librar solo. Solo, delante de Dios. Y tan intenso fue el sufrimiento como lo dicen las Escrituras, que su sudor tomó el aspecto de sangre. Es un fenómeno ahí médico también que dicen que ocurre cuando la persona está bajo una presión enorme. Es en ese lugar en donde el Señor Jesucristo tuvo la lucha más encarnizada, la pelea decisiva, el conflicto final que decidiría la salvación del hombre. Y peleó contra el mismo, peleó contra el enemigo. En ese momento su angustia dice que lo comenzó a entristecer tanto hasta la muerte. Y él llegaría a sufrir la muerte de un pecador porque tomaba el lugar que usted y yo merecíamos. Siempre se ha tratado de entender esa expresión que dice: Señor, si es posible de mí, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Han habido varias interpretaciones, pero si vemos el carácter de Jesucristo y su misión, la súplica no fue porque se buscara otro medio y lo librara a él, porque él había decidido tomar esa copa y lo decidió voluntariamente. Vaya conmigo a Juan capítulo 10. ¿Ya lo tiene? Versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Lea conmigo el 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Dele fuerte el aplauso al Señor. Cristo, Cristo, Cristo.
Así es que más de acuerdo con el amor que nos mostró y la misión que vino a realizar, su oración más bien era para poder soportar el castigo del pecado y que la voluntad del Padre pudiera cumplirse. Porque, hermanos, en ese momento, la ira de Dios caería sobre él. La ira. No le digo la disciplina, como cuando algunas veces nosotros nos portamos mal y las cosas después nos salen mal y el Señor nos demuestra ahí, te dice, disciplina. No, ira. La ira de Dios estaría cayendo sobre él. La ira. La culpa del pecador recaería sobre él completamente. El estar alejado de Dios es lo peor que le puede pasar a una alma. Y él sabía cuán terrible es el castigo para el pecador. Y él estaba en ese momento. Cristo ganó la victoria, hermano, de rodillas, con las armas de la oración y la obediencia y su fe. ¿Por qué no vamos a seguirlo? Usted puede vencer también. No importa la batalla que esté enfrente de usted, sea una batalla con cuestiones naturales o sobrenaturales. Obediencia, fe, se necesita de rodillas. Y el Señor nos dará también la victoria. ¿Por qué? Porque Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario. Y después de eso, hermanos, Él no durmió toda esa noche. No durmió. Y llegó aquel a quien no le importó que Jesucristo lo hubiera tomado tanto en cuenta. Y lo entregó. Lucas 22. (47 y 48). Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús. ¿Para qué? Para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Diré, qué terrible. El beso es una señal, hermano, de amistad, de afecto, de amor, de aprecio. Por eso, si usted no lo siente, si eso no lo siente, no ande besando a nadie. Eso del beso social, hermano, no lo haga si no lo siente, hermano. Porque el beso tiene que ser un símbolo de aprecio, de amor, de cariño, de entrañable comunión con esa persona, de afecto. Igual cuando le dé la mano. No dé la mano a la carrera. Vea los ojos de la persona, porque ahí está el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Saludemos al cuerpo de Cristo como el cuerpo de Cristo se lo merece. Es que usted mira al hermano, pero no mire al hermano ni a la hermana, mire al cuerpo de Cristo, porque cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y Jesucristo fue, hermano, llevado como un malhechor. La turba llegó con espadas y con palos. La turba llegó, hermano, a destruirlo, a golpearlo, creyendo que Jesucristo se podía resistir. Los que se resistieron fueron ellos, porque cuando preguntaron quién era Jesús de Nazaret, él dijo: yo soy, y ellos cayeron. Si él hubiera querido huir, ahí hubiera huido y los hubiera dejado en el piso. Dejó que se levantaran, que se desempolvaran, y les dijo: aquí estoy. Yo estuve con ustedes en el templo, le dijo a toda la turba, yo les enseñaba. Y cómo no tuvieron de venir, y ahora aquí me vienen a traer como que yo fuera el peor de los ladrones o el peor de los malhechores.
Y es que, hermano, en ese momento Pedro, ya usted sabe esa historia tan linda, ¿verdad? Cuando Pedro saca la espada y le vuela la oreja a Malco. Y le dijo: Pedro, detente, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada han de morir. Y es que, hermano, como dice 2 de Corintios 10:4, vaya conmigo, vamos a leer esa porción. Quiero que la lea conmigo. 2 de Corintios 10:4, que nos dice: porque lo voy a esperar, ¿verdad? 2 de Corintios 10:4. ¿Lo leemos ya? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alabado sea el nombre del Señor. El evangelio era el que iba a vencer. El evangelio era el que iba a rendir a los corazones. Dale fuerte el aplauso a ese Cristo de la gloria. Bendito sea su nombre para siempre. Zacarías lo había dicho: no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Así ha dicho el Señor. Hermano, qué lindo. Jesucristo, ante los eventos todavía más vergonzosos que el hombre pudo haber cometido, se enfrentó con dignidad. Ese inocente fue llevado en arresto. Pero ¿sabe qué? Aún en ese último tiempo, en ese último día, Jesucristo no dejó de enseñar. En ese corto tiempo se dio la enseñanza tan noble como es de la humildad. Que el que no se humilla no va a ser levantado. Que el que se crea grande debe servir a todos. Él también en ese lapso de tiempo ya le había anunciado a Pedro su negación. Pero sabe que también cuando él celebró la Pascua con sus discípulos, instituyó lo que usted y yo hoy vamos a participar. Y es la cena del Señor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El complot anticipado por las maquinaciones infames de aquellos líderes que no soportaron la presencia del Santo, del Rey de Israel. A Jesús, hermano, lo caracterizaba su nobleza, su bondad, su misericordia, su compasión, su benevolencia, su paciencia para con todos y sobre todo ese amor inmensurable que tenía y tiene para con nosotros. Pero aquellos interpretando incorrectamente sus palabras, interpretaron mal sus enseñanzas, interpretaron mal sus obras, lo persiguieron y traman acechanzas contra el Hijo de Dios. Terminan arrestándolo.
Es así como hoy terminamos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te necesito, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Amén. Para más información, llámanos al 301-933-7191 o escríbenos a info@iccmd.org. Puedes visitarnos en www.iccmd.org o síguenos en Facebook y Twitter como IC Canaán. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.